Ahora, por cierto, a propósito de inventarse el CI, que es una cosa que se comentó en el último vídeo y que me ha hecho recordar una fórmula de un artículo científico que se publicó hace años y que quiero comentar por su indudable interés. Álvaro Bilbao y Nicolás Seisdedos publicaron en Revista de Neurología en 2004. Me lo he descargado de nuevo, porque es un artículo que he leído muchas veces. Eficacia de una fórmula de estimación de la inteligencia premórbida en población española. Ellos lo que hicieron fue, basándonos en la regresión logística, eh, buscar una fórmula que pudiera hacer una estimación del CI al hilo de la última pregunta que me hacía Delia y que respondí en el último vídeo. Entonces, ¿qué se preguntaba? Pues escolaridad, sexo, vamos a decir, ámbito rural o de ciudad en el que uno vive, si vive en el norte, en el sur, en el este o en el oeste de España. Y bueno, pues con una serie de fórmulas, suma, resta, multiplicaciones, ahí viene la fórmula en el artículo, es muy sencillo de leer y muy interesante, pues se calculaba un CI. Sin embargo, el artículo, como he dicho, es del 2004, está terriblemente caducado por el efecto Flynn, es decir, no puede usarse la fórmula en 2024, han pasado 20 años, la cohorte de la población que ahora evaluamos, pues no es la que era en el 2004 y por tanto, bueno, sin ningún lugar a dudas, la fórmula no puede usarse hoy en día porque está obsoleta. Pero es un artículo muy interesante, porque lo que planteaban era, pues bueno, pues que con una serie de variables sociodemográficas, introduciendo los valores de esas cuestiones sociodemográficas en una fórmula, pues uno podía calcular un CI. Sin embargo, estaba también terriblemente sesgado, porque, pues por ejemplo, si eras una mujer del sur de ámbito rural, pues tenías un CI muy bajito. Y si eras un hombre del ámbito de ciudad y del norte de España, pues entonces tu CI era mucho más alto. Casi pesaba más sexo, ámbito y zona geográfica de España que lo que pesaba en muchos casos la escolaridad. Y eso, pues bueno, pues indudablemente introducía sesgos geográficos, vamos a decir, ¿no? Aparte del propio sesgo sexual que introducía al penalizar, entre comillas, a los sujetos por ser mujeres. Sin dudarlo, esa fórmula fue resultado de análisis de investigación, es decir, en el 2004 eso era así. Daros cuenta que vivimos en una sociedad en la que en el año 2004, y lo digo porque lo viví en mi propia consulta, yo en 2004 ya trabajaba evaluando, eh, se veía mucha mujer analfabeta, mucha mujer con estudios primarios no completados, porque en la sociedad entonces, pues bueno, en determinados estratos sociales, la mujer tenía que ponerse a trabajar y era el hombre el único que podía seguir estudiando. Por tanto, en el 2004 era relativamente normal que en unas personas mayores eh, hubiera una diferencia en el rendimiento cognitivo muy importante. No hay que olvidarse que hasta finales de los años 90 los baremos de los test de inteligencia estaban cortados por sexo, es decir, tú estabas evaluando el CI de un varón y mirabas unas tablas y cuando evaluabas el CI de las mujeres mirabas otras tablas. Eso ya no ocurre en WISE 4, esas tablas se funden y ahora solo miramos la edad. ¿Por qué se funden esas tablas? Porque ahora el efecto del sexo es insignificante, es decir, no es estadísticamente significativo y por tanto ya no es importante para mirar el CI el sexo de la persona. Imaginaros la localización geográfica si eres de Galicia o eres de Andalucía. Es decir, eso es una cosa que está totalmente obsoleta, pero que en ese artículo del 2004 salió y fue utilizada. Yo la utilicé incluso en algún artículo científico, pues en 2006, 2007 o 2008, no me acuerdo, y que según
fueron pasando los años, sobre todo se fue desarrollando Internet, la tecnología, ya las cohortes nuevas eran completamente diferentes, pues bueno, cayó un poco en el olvido, pero es una cosa que probablemente sería interesante retomar. Es decir, ahora que ya no hay efecto probablemente del sexo y que hay probablemente no haya efecto de la zona geográfica o sea muy pequeño, sea muy interesante ver qué variables son las que en una fórmula podrían hacerme estimar el CI. Eso es un trabajo faraónico para cualquier investigador y esa es la razón por la que desde el 2004 que lo hicieron estos compañeros pues no lo ha vuelto a hacer nadie, ¿no? Porque es un trabajo muy bestia. Sin embargo es muy útil, ¿no? Porque diría, bueno, sí, yo en mi evaluación neuropsicológica voy a hacer una estimación cualitativa de lo que tendría que hacer la persona. Pero he metido la fórmula y esta persona me da un CI 93, me da un CI 105. Bueno, pues tienes algo sobre lo que trabajar, ¿no? Tampoco indudablemente en ningún caso, ni en el 2004, podía ser tomado como la verdad absoluta, pero bueno, era una cosa que como intento me pareció interesante en su momento, caducó muy pronto y hoy en día es una cosa absolutamente obsoleta que no se puede utilizar. Sin embargo, ahí os lo dejo para que entréis a echarle un vistazo al artículo y veáis eso que os comento sobre los sesgos bestiales que introducía, que en 2004 tenían sentido y ahora ya, pues bueno, no lo tienen. Y esta es un poco la reflexión que ha venido a propósito del vídeo anterior que quería haceros para dejarla ahí. Venga, un saludo, chao.